Damos paso a la siguiente ponencia, Ética y Presupuestos Públicos, a cargo de la economista Silvia Mejía. Me permito a leer su currículum. Sí está. Silvia Mejía es economista por la Universidad de Cuenca, magíster en Economía con especialización en Finanzas, especialista en Población y Desarrollo Local Sustentable. Tiene un diplomado en Formulación de Proyectos de Investigación y un diplomado en Políticas Públicas. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en Economía, Empresa y Sociedad de la Universidad de Alicante. Se ha desempeñado como consultora para varios organismos nacionales e internacionales en temas de planificación y proyectos. Fue técnico de planificación e inversión en Secretaría Nacional de Planificación, SEMPLADES. Docente en la Universidad de Cuenca y en la Universidad de la SUAY, tanto de cursos de pregrado como de posgrado. Investigadora en el programa PIDLOS de la Universidad de Cuenca. Ha publicado artículos científicos en revistas de economía y desarrollo y ha participado en varios congresos nacionales e internacionales. Actualmente dirige varios proyectos de investigación relacionados con temas económicos y empresariales. Bienvenida, economista. Gracias por acompañarnos. Bien, no sé si me pueden escuchar con claridad o es mejor utilizar ahí el micrófono. ¿Me están escuchando, Isabel? Sí, le estamos escuchando, no se preocupe. Muchas gracias. Bueno, quisiera empezar allí saludando al ingeniero Osvaldo Merchán, decano de nuestra facultad, a la ingeniera Jimena Moscoso, subdecana, un agradecimiento allí especial al doctor Juan Morales que nos ha motivado, ¿verdad?, a esta minga, digamos, por el trabajo en ética, esta reflexión. Y por supuesto un saludo a todos mis compañeros docentes y queridos estudiantes. Voy a compartirles una aquí para presentación, también ustedes puedan ir también siguiéndome con la vista. Bien, este análisis hace referencia a, ya hemos venido con un grupo de profesores del área de la Escuela de Economía y bueno, y también de otras áreas, el profesor Luis Pinos, Vladimir Proaño, el profesor Restonó, la ingeniera Miriam López. Hemos venido trabajando ya en los temas de política fiscal y presupuestos públicos, tanto a nivel nacional como local. Y en ese contexto es el que también hemos salido un poco de esta, digamos, estancia de confort, de hacer el análisis disciplinario, a también contribuir, ¿verdad?, a la reflexión sobre la ética pública y el proceso de formulación y ejecución de los presupuestos públicos. Ese es el objetivo de esta digamos, conversación y que espero también podamos allí contribuir a esa reflexión, poniendo esos énfasis en los temas que ya se han venido tratando en esta mañana. Allí los antecedentes en esta búsqueda, ¿verdad?, bibliográfica y también de algunos datos que les voy a presentar y que son básicamente de información secundaria. Encontramos que uno de los primeros autores del lado de la economía, ¿no?, hablando ya de la ética y de la economía en sí, ¿no?, encontramos a Knight,
con su artículo La ética y la interpretación económica, en esta prestigiosa revista Qualterlity de economía, la revista Acto, que hoy en día ya dedica incluso toda una sección para hablar de religión y economía, también preocupada por estos temas de la ética. Y en ese contexto podemos decir, ¿verdad?, que la economía como ciencia, como tal, ha estado muy enfocada en los análisis, ¿verdad?, de las relaciones causa y efecto, en los modelos económicos que tanto conocemos desde el área de la economía para explicar la realidad, y un poco haciendo, la verdad, esta ciencia como que estuviera purificada, digamos, de sus preceptos, de todos los supuestos, principios, y refiriéndonos así a los hechos como que estos son neutrales. Desde ahí es que la ética, ¿verdad?, critica toda este análisis, digamos, tan lógico, tan empírico, y entre sí también plantea, ¿no?, la cuestión fundamental, que son los motivos para esos hechos, ¿no es cierto? De esos hechos, de hecho, están, valga la redundancia, referidos también a deseos, a motivos, como por ejemplo en la teoría del consumidor, ¿verdad?, se hace toda una abstracción para referirnos ahí a los hechos, digamos, y decir el consumidor haciendo el ejercicio de su racionalidad, hace una maximización de la utilidad para conseguir, ¿verdad?, allí un máximo de satisfacción, decimos y estos son los motivos, ¿no?, que están detrás y que muchas veces los matematizamos, pero no hay que olvidar ese contexto, puesto que la economía es una ciencia social y ese elemento común entre la ética y la economía es precisamente lo que ya el profesor Chavarría lo dijo aquí con mucho énfasis, la vida. El problema del valor y de la vida permiten este encuentro, dan cabida a pensar, ¿no?, que pues la vida no es solamente cuestión de satisfacer estos deseos materiales, ¿no?, nos lleva a más allá. Y en ese contexto, entonces, podemos tener la razón ética y la razón también en el campo de la economía, bueno, pensar y repensar en el egoísmo y el desinterés, ¿no es cierto?, que tienen algunos significados y que conducen a pensar sobre cuáles son esas razones que las personas tenemos, ¿no?, para querer las cosas, y no solo para nuestra sobrevivencia, sino también para cumplir ese deseo de ser diferentes, ¿no?, de excluir, ¿no?, de ciertos intereses, de ese deseo de compartir. En ese marco podríamos decir el análisis, ¿verdad?, el enfoque económico, la teoría económica planteada como ciencia desde el positivismo, ¿no?, ha marcado allí con la teoría económica esta descripción de los hechos, este análisis, ¿no?, más positivista, causal, relacional, prospectivo, si ustedes quieren. Un poco en el marco del deber ser, sí, también desde la economía se ha tratado desde la economía normativa, la política económica, la historia económica también, la economía institucional, ya se mencionó aquí en el marco de la economía del comportamiento, ¿no?, la economía, por ejemplo, todo este índice de felicidad que está en ese marco, también ha abordado en el campo del deber ser, también desde la economía. Pero decíamos
la razón ética nos conlleva a cuestionar esos enfoques lógicos empíricos y también a hablar no solamente de los hechos, sino también de los sujetos, ¿no? Desde lo que del campo de la sociología se habla de los actores sociales, ¿no? En el sentido de que, claro, son agentes económicos, pero también tienen una posición, una actuación, ¿verdad?, en la vida misma, en el campo social. Y con esos antecedentes, desde ese contexto, analizaré o pondré en la mesa para que podamos conversar y para el análisis, ¿verdad? El análisis de los presupuestos éticos que ya han sido abordados desde otras ciencias como la política, la administración pública, la ética aplicada, las finanzas y la economía, ¿no? A partir de la teoría de la elección pública, allí con autores como James Buchanan, Premio Nobel de Economía de 1986. Se han hecho estos abordajes de la ética pública, aquí citando a este autor, Carlos Fernández, en su artículo sobre ética pública y normativa administrativa, considera que este campo de análisis de actuación de la política y la administración pública, ese elemento, ¿no es cierto?, que nos lleva a pensar, a repensar, ¿verdad?, y actuar, es, en el campo de la ética pública, es el interés general, ¿no? No solamente en el campo de la ética, de los diferentes niveles de ética que ya se han hablado, pero por todas las situaciones, especialmente de corrupción, es necesario también hablar de una ética en el ámbito público, ¿no? Esta capacidad que nos lleve a discernir entre el bien y el mal, no solo por el miedo allí a la norma, a la ley, y bueno, y poder no estar en este relativismo, digamos, del que también ya se mencionó, sino aportar a esa construcción, ¿no?, de esta ética. De hecho, el lenguaje moral, el lenguaje ético, siempre demanda, evalúa, establece juicios, se indigna. Hace unos años, ¿no?, está, ya sea un lenguaje hablado o también utilizando, ¿verdad?, otros métodos para expresar que hay esa demanda, ¿verdad? Pero no solamente debe ser a los actores políticos o al servidor público, ¿no?, al que siempre demandamos que haya integridad como un componente esencial allí de la vida, coherencia, ¿no?, en el líder, coherencia entre lo que propone y lo que hace, es lo que demandamos, lo que se demanda como sociedad. Igual al servidor público, transparencia, honestidad, respeto, ¿no es cierto?, por los bienes públicos, porque prime el interés general y, pues, no el interés privado. Pero también al buen ciudadano, no una ciudadanía pasiva, sino una ciudadanía activa, que participa, que propone, que evalúa, ¿no?, que exige en este campo, al igual que él. Y en ese marco, pues, puedo traerles aquí algunos datos, ¿no?, de cómo en ese campo estamos evaluando, teniendo esa percepción, ¿verdad? Tengo que decirlo aquí, precisamente este es el gran tema que nos convoca a pensar en una ética en el campo público, y es el tema de la corrupción, o no el tema, la problemática, esta patología social que está ocurriendo. Y el Latino Barómetro en este campo ha hecho una investigación conjuntamente con la OCDE, la CEPAL, ¿no?, y
pregunta o ha preguntado, ¿verdad?, quienes consideran, o de los siguientes grupos consideran, ¿verdad?, que están involucrados en actos de corrupción. Y bueno, lo que ustedes ven aquí con rojo son los que nos dicen que todos o casi todos, ¿verdad?, estarían allí involucrados, y como número 1 tenemos ahí a los parlamentarios, los asambleístas, los congresistas. Es un dato para toda América Latina, y entonces en ese marco tenemos, ¿verdad?, a este sector. Por otro lado, también al presidente, sus funcionarios, también a las autoridades locales, incluso a empresarios y líderes religiosos. Esa es la percepción, digamos, de la ciudadanía, por lo menos lo fue en el 2018. En ese contexto, y desde el enfoque, ¿verdad?, de la ética pública como ese patrón moral común, universal y generalizable, ¿no?, dado que lo racional y razonable de sus fines, valores, prescripciones, y que es compatible con las diferentes éticas privadas, siempre que sean respetuosas de las demás, y que se obtiene con esta máxima deliberación y consenso posible. De hecho, creo que ya hemos dado allí estamos dando un primer paso, ¿no?, en cuestionar qué es lo que estamos, ¿no es cierto?, en este campo, digamos, considerando como lo bueno o lo malo en el campo de lo público. Por supuesto, entonces, bueno, ahí he citado a Habermas. Además de las reglas informales propias, digamos, ahí de la moral social, de las convenciones sociales que existentes en nuestra sociedad, en el campo de la ética pública se requiere del buen gobierno, se requiere de la institucionalidad, ¿no? Se requiere de una adecuada institucionalidad, de una democracia de calidad, de una participación efectiva de la sociedad civil, de una infraestructura, digamos, allí que permita también esta actuación activa de la sociedad. En ese contexto, y otra vez citando como fuente a la OCDE, en este marco de crear esa confianza, ¿verdad?, entre los gobiernos y los ciudadanos, y de por medio, pues, eso hemos observado, se observa, ¿verdad?, allí, que hay esa relación entre la confianza y el crecimiento de la economía y la actividad económica, ¿no? Observando que ustedes pueden ver aquí con esta línea azul, ¿no? Esta está midiendo la percepción sobre la poca confianza o ninguna confianza que se tiene en los gobiernos de América Latina, ¿no? Y con esta línea entrecortada de negro estamos viendo el cambio porcentual de la tasa media de crecimiento del PIB. Y entonces podemos ir viendo cuando hay estas caídas de confianza, y también está relacionada con el crecimiento, o más bien aquí el decrecimiento de la economía. Año 2009, por ejemplo, cuando hubo la crisis financiera internacional, ¿verdad?, caía también la confianza en los gobiernos, ¿no? Entonces podemos decir que se ha ido observando que esta falta de confianza se profundiza en las crisis económicas. Si a este rato estuviéramos midiendo, pues probablemente, claro, ha caído la economía, y también mucho más la confianza en el gobierno de qué es lo que está haciendo, en este caso,
de los ciudadanos. Entonces, en ese contexto sí es difícil pensar también en esa ética pública. Hay que trabajar también en los problemas estructurales, ¿no? Otros indicadores de la gobernanza y el bienestar, ¿no? En el que es necesario mejorar esa capacidad institucional, ¿no? Esa relación ciudadano-gobierno. Ustedes pueden ver aquí con este gráfico de radar que si todos estos puntos estuvieran al 100%, pues la sociedad, ¿verdad? En ese marco de confianza estaría moviéndose como una ruedita, ¿verdad? Allí mejor. Pero aún en países como los de la OCDE, esto no se da. Por ejemplo, la sensación de seguridad al caminar solo en países, ¿verdad?, allí del primer mundo, ¿sí? Confianza en la policía local, la satisfacción en los sistemas de salud, de educación, pero no así en los países de América Latina. Ha ido cayendo. Esto es América Latina, año 2012, por ejemplo, y este azul, año 2016, y podemos observar, ¿verdad?, que más bien ha ido cayendo esa confianza, aunque es mayor en la satisfacción con el sistema de educación, por ejemplo, pero no hay esa confianza en la honestidad de las elecciones, en el gobierno nacional, en la policía local, en los sistemas judiciales, ¿no? Podemos observar. Quizás no estoy diciendo nada nuevo, apenas se ha cuantificado aquí algo que se está viviendo, pero el llamado es a esa necesidad, ¿verdad?, de construir una capacidad institucional y también hacer una ciudadanía activa, ¿no? En este contexto, los estados deben ser capaces de dar respuestas a las exigencias de los ciudadanos, ¿no? A los temas de impunidad, por ejemplo, establecer allí claridades, fortalecer la capacidad institucional, establecer canales eficaces de interacción entre la sociedad y el gobierno. Eso es necesario, preciso, a la hora de también hablar de ética pública. Esta información la he obtenido de este estudio que hace la CEPAL, este informe Perspectivas Económicas de América Latina, que fue lanzado en el 2018 y que se dedicó exclusivamente a esta temática de repensar las instituciones para el desarrollo. Allí he seleccionado estos indicadores, ¿verdad?, relacionados en este campo, y tenemos, por ejemplo, que la percepción de la corrupción de los gobiernos en América Latina alcanzaba al 79%, la percepción de la satisfacción de los servicios públicos al 46%, la confianza en el gobierno nacional el 29%. También en el marco de la moral tributaria, es decir, de esa disponibilidad para evadir impuestos, el 52% de la ciudadanía justificaba, ¿no?, que pues, había que evadir impuestos, dado que no se sabía qué se hacen con los fondos públicos, y entonces se justificaba allí esa evasión. Y la buena noticia ahí es 62% de los gobiernos de América Latina tenían algunas prácticas de gobierno abierto. ¿Qué implica esto del gobierno abierto, de esta institucionalidad, esta infraestructura que también se requiere, ¿verdad?, allí para crear esa confianza entre el gobierno ciudadano, ¿no?
podemos ahí decir como leyes y datos del gobierno que reciban publicidad, que se conozca, que la gente conozcamos cuáles son nuestros derechos y, por supuesto, obligaciones. También el derecho a la información. Y ahí voy a recalcar de la ponencia del profesor Chavarría y además lo que hemos recalcado en este inicio, este antecedente, no del dato, no solamente de exponer allí el estado de resultados y bueno, esté firmado o no, entienda o no la gente, no, eso como que no le interesa mucho al gobierno, solo lo está haciendo por cumplir la ley, ¿no? Ahí la ciudadanía tenemos un derecho a la información, a unos sistemas de información, a la participación civil, ¿no? A que existan mecanismos de queja. Esto se ha venido ya midiendo a través de un índice de los gobiernos abiertos. Entre más cercano a 1 hay mayor apertura y cuando está, digamos, más cercano al 0, menor apertura. Entonces, podemos decir allí que para el caso del Ecuador estamos alrededor del 0.51 en este índice. Pero bien, no solamente se requiere de ese buen gobierno, ¿no? de toda esta institucionalidad, sino también del modelo de gestión de los gobiernos, ¿no? De cuán centralizados o descentralizados sean, y por supuesto en el marco ya de los presupuestos, ¿no? Estos tampoco están solos, están enlazados en una metodología para establecer precisamente esas prioridades territoriales que devienen de una planificación, ¿no? Que piensa en ese sistema de gestión territorial y por supuesto de todos los sistemas allí, entre ellos el económico, el ecológico, como tal. Entonces, los presupuestos requieren de ese modelo de gestión, de esa planificación vinculada no al plan territorial. No solamente es un tema de recursos, de transferir sin planificación por instituciones, de que algunas instituciones sí aseguran su presupuesto, pero no está establecido cuál es el resultado, ¿no? Y cómo la ciudadanía ha participado para establecer esa prioridad pública, ¿no? En esta fase de presupuestación, que es precisamente la programación y la formulación, debe estar involucrada la población. Entonces requiere también que se establezca un presupuesto público por resultados, ¿no? Donde el ciudadano pueda, ¿no es cierto?, podamos allí evaluar, ¿no?, cuáles son no solamente el objetivo, o no solamente la actividad allí, cuántos pacientes han sido atendidos, cuántos han sido curados, es el resultado que esperamos, o cuál es la percepción allí de la confianza que se tiene en el sistema de salud. Por decir un ejemplo, solamente planteándonos aquí estos objetivos y resultados a los que se deben aportar desde los diferentes niveles, sectores, ¿verdad? Y también, por supuesto, pensando en la globalidad, dado que no somos un país allí aislado. En ese contexto, entonces, podemos decir un presupuesto participativo, pero esto no es quizás una novedad, ya se viene tratando más de 20 años en este tema. El problema es que sigue siendo que tenemos solo casos exitosos y no de manera sistemática allí, ¿verdad? Dado que no se dan las condiciones para poder hacer esta evaluación, esta contraloría desde la institucionalidad, pero también desde el campo ciudadano, social, ¿no? Para que se junte, digamos, y se dé espacio allí a esa ética pública, ¿no?
lo legal y lo legítimo, ¿no? Lo que da soporte allí precisamente a la institucionalidad pública es esa participación ciudadana y en ese marco la participación en todo el ciclo presupuestario de programación y formación, de aprobación, ¿verdad? De ejecución, de seguimiento, de evaluación y de cierre en creación debe estar. Hay los mecanismos legales, ¿no? A través de la ley de transparencia, como los observatorios, las veedurías, las comisiones, las redes sociales, por ejemplo, también, pero, sin embargo, no hay todavía esa confianza, ¿no? Seguimos teniendo la desconfianza en la actuación pública por todo lo que ya se ha dicho de los actos de corrupción, pero porque también no se dan los mecanismos para que haya transparencia, información, participación y otros aspectos. Como bien lo dijo el profesor Chavarría, hay que darle otro rumbo, ¿no? También en este marco. Un ejemplo allí podríamos decir sobre los ingresos públicos, ¿no, verdad? Por ejemplo, en el campo de la presupuestación nacional, tenemos que los ingresos provienen por un lado de los impuestos, ¿no, verdad? Y por otro lado de las regalías del petróleo. Entonces, en ese campo, la presupuestación pues implica hacer esa planificación de los ingresos, pero cuando no hay esa ética pública, cuando no está presente, entonces persiste, ¿no?, en los contribuyentes la evasión tributaria, ¿no?, los balances maquillados, y que muchas veces se han justificado precisamente por esta desconfianza que hay, ¿no?, en la institucionalidad pública, en que no se ofrecen los resultados que se están haciendo con estos dineros públicos. Entonces, y de ahí vienen los relativismos de los que ya se ha hablado aquí, por lo menos hasta que no se raye en lo legal, entonces se cree que es posible, permitido, ¿no? Y eso es lo que en este momento, este llamado, ¿no?, a pensar y repensar para crear esos niveles de confianza también en la actuación pública, un comportamiento ético que va en doble vía a la hora de declarar impuestos, ¿no? Por un lado se espera, por supuesto, un comportamiento ético de los contribuyentes, de los profesionales que ayudan a llevar esa contabilidad, ya sea en lo personal, en los negocios, y por supuesto también se exige ese comportamiento ético del servidor público y que empieza transparentando esas cuentas, ¿verdad?, de qué se están haciendo con los dineros. Y para eso es preciso que se digan cuáles son los resultados, cuáles son, ¿no?, los proyectos, los objetivos, ¿no? No podemos caer en los relativismos y aceptarlos en este proceso de construcción de eticidad, pero es que como hizo la obra y bueno, se ya robó, pero bueno, pero se hizo, no hay calidad, no debería haber calidad para eso. Y en ese contexto, pues se mide, ¿verdad? Digamos ya en el campo de los gastos, creo que se ha hablado un poco más, y entonces podemos decir que el vínculo ético y entre los presupuestos públicos es esa ciudadanía activa, la participación, la información, que no solo se requiere de un desarrollo moral convencional del buen ciudadano, sino de la ciudadanía, pasar de esa ciudadanía pasiva a una activa que denuncia, evalúa, propone, actúa. Eso es lo que podemos hacer si no estamos allí digamos, en el servicio. Como dijo el profesor Chavarría, dice el consumidor tiene ahí un poder, ¿no es cierto?, en decidir qué artículo comprar, ¿no?, en el cumplimiento a esa eticidad,
también el ciudadano tiene allí, o tenemos, ¿verdad? No solamente con el voto, sino también haciendo propuestas, y creo que aquí se ha dado ya un primer paso. Eso nos lleva también a cuestionarnos, dado que, figúrense, todavía frente a los actos de corrupción, ¿no? La percepción allí de la ciudadanía, o de lo que se ha preguntado es si se han visto, se conocen estos, pues han planteado que es preferible guardar silencio. El 48% de los latinoamericanos decía que era preferible guardar silencio en lugar de actuar, denunciar, etc. Y ya para concluir, les dejaré con este análisis que habla de la percepción de la corrupción y la información de un presupuesto abierto, y también sobre la confianza en el gobierno. Ustedes pueden ver aquí, ¿verdad? En la parte más hacia arriba, en este indicador, ¿verdad? Que habla del presupuesto abierto y nos habla mayor participación cuando vamos hacia 100, menor participación acá 0, ¿no, verdad? Y por este lado, por el eje acá horizontal, como saben, el índice de percepción de la corrupción, ¿verdad? Menor corrupción más cercano a 100 y mayor corrupción más cercano a 0. Entonces, estos países un poco del norte de Europa han creado unos presupuestos más abiertos, ¿no? Menor corrupción. Hay una relación allí cuando hay mayor participación, mayor apertura, mayor institucionalidad. Entonces, también menor corrupción. Nuestro país no está todavía al nivel de Venezuela, pero en este conjunto de estos con índices de corrupción alrededor del 30-40%. En este indicador, ¿verdad?, que se hace. Y en el marco de la confianza, vimos que en América Latina no hay una altísima desconfianza, menor corrupción en el eje horizontal y mayor confianza llegando hacia 100, ¿no? Pues en nuestros países persiste la desconfianza, y ahí lo ha hecho mucho daño ya la corrupción. Algunos estudios estiman que alrededor del 5% del PIB en América Latina ha significado la corrupción, y creo que esta minga que han hecho las universidades de Cuenca, poniendo ese buen ejemplo, ¿verdad?, en tratar este tema, ya está haciendo un primer paso, y pues me alegro también poder compartir un poquito de estas investigaciones que hemos hecho, que en primer momento es, digamos, más exploratoria, poniendo allí los dedos en la llaga, a invitar al análisis a los que han sido allí grandes temas los que han sido tocados. Muchas gracias, y estoy para las preguntas. Gracias, economista, por su intervención. Como usted mencionó, la economía y la ética son parte de la vida. La ética pública considera que la actuación de la política pública nos lleva a pensar y a actuar en un interés general, no solamente en la ética, sino en todo, más que nada dentro de la corrupción. No solo debe ser a los actores políticos o al servidor público a quien va dirigido, sino a todos, y hacer que exista transparencia y respeto. Es importante generar confianza dentro de los indicadores de gobernanza y bienestar. Sin embargo, ha caído desde el año 2016 y esto debe mejorar.